Hola a todos, en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Estamos contentísimos de encontrarnos con vosotros en una nueva aventura. Ya sabéis que cada programa es diferente y que pretendemos acercarte la palabra de Dios a través de distintas cosas, de distintas facetas de las intimidades de los pastores y ministerios, también de la evolución y la creación que dice la Biblia y que dice la ciencia al respecto. Y traemos otras cosas. Hoy en concreto seguimos con la historia de la Iglesia a través de los avivamientos. Ya sabéis que el doctor Juan Manuel Quero está con nosotros, pero queremos decirte que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer, la sintonía que te acerca al Señor, y que el programa está producido por las Iglesias del Monte y respaldado por la Fraternidad de Pastores de la ciudad de Málaga, que no se me olvide, porque ciudades hay muchas, pero Málaga una, gloria a Dios. Y está producido el programa por, como hemos dicho, las Iglesias del Monte, y la realización la hace Proyecto Vida, que es un proyecto que el Señor nos ha dado para vivir en la Iglesia de Dios Altísimo. Es un acróstico muy interesante que, si quieres, te lo explicamos algún día. Y un servidor va de la mano de Jesucristo para dirigir este programa. Como hemos dicho siempre, el director es Cristo, yo soy el ayudante, y aquí vamos abarcando esta aventura en nuestro nuevo programa. Como dijimos al principio, el doctor Juan Manuel Quero está con nosotros. Querido Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, Dios te bendiga. Me alegro de estar ese tiempo contigo nuevamente. Muy bien, yo también estoy muy contento porque es muy interesante la historia de la Iglesia, pero nunca había visto esa perspectiva, a través de los avivamientos. Sí, sí, sí. Es que Dios trae vida. Efectivamente. Entonces se supone que tiene que haber avivamiento cuando la iglesia está cercana. Es verdad que hay luces y sombras, y las sombras también se recogen en la historia, pero de ahí que tenga que haber de nuevo esos empujes y esos avivamientos que hacen que los hechos se vayan relacionando y haya una narrativa histórica del cristianismo y de la iglesia. Qué bueno, qué bueno. Ya este es el segundo programa que tenemos acerca de la historia de la Iglesia. A mí siempre me ha gustado mucho la historia de la Iglesia porque se ve cómo el Espíritu Santo ha ido engranando y progresando a la Iglesia hasta donde estamos, que parece que todo es una estructura natural y humana y nada más lejos que la realidad. El Espíritu Santo el que no solamente respalda, es realmente el que está dirigiendo la Iglesia. Así es, totalmente. Vamos todos en ese barco y él lo guía, claro que sí. Qué bueno. Bueno, pues en el primer programa que tuvimos, que fue como una introducción, ¿verdad? Hablamos de qué es un avivamiento y qué no es un avivamiento. ¿Por qué no nos recuerda cuáles son esos principios que dan lugar a un avivamiento? Explica qué es el avivamiento, porque creo que en este tiempo a cualquier cosa se le llama avivamiento, pero Ujú. realmente desde el punto de vista bíblico solamente hay una forma, ¿no? Pues es verdad, ya ha pasado un tiempo desde que tuvimos la anterior aproximación a lo que es el avivamiento, donde estuvimos definiendo un poco todo ello. Y hablábamos de que el avivamiento es algo que se da en el contexto del mismo pueblo de Dios. Es decir, es algo que se da entre creyentes, porque es avivar lo que se va apagando, pero que todavía está, y que luego hay unas repercusiones que tienen que ver pues, con un testimonio. Todo eso repercute en nuestro contexto, y se supone que tiene que haber personas que tengan ganas de buscar a Dios por ver a un pueblo pues, que es avivado. Pero hay diferentes principios que yo creo que deberíamos de recordar y tener en cuenta. Un avivamiento normalmente se da en una situación crítica, es decir, cuando hay una situación pues compleja, enrarecida, quizás hay pecado, hay situaciones que no están bien, y eso hace que la iglesia se pueda entristecer, se pueda apocar, que el pueblo de Dios entre en rutina, que nos despistemos como hijos de Dios. Claro, el avivamiento es para despertar. Si estamos despiertos, ya estamos en ello. Entonces, en primer lugar, se da en una situación crítica. En segundo lugar, se produce con un nuevo encuentro con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ayuda a estar centrado en lo que Dios quiere. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de las escrituras, de acercarnos para ver qué es lo que Dios nos dice, pero también a la oración, a hablar con Dios, dejar que Dios nos muestre su voluntad en medio de lo que estamos haciendo. Es decir, un encuentro con la palabra, algo que vimos también cómo se produce en la escritura. Y un tercer punto sería reconocer, evidentemente, el error y el pecado. Hay una situación crítica, me acerco a la palabra de Dios y me di cuenta de lo que está mal.
Entonces necesito someter todas esas cosas, mi vida a Dios y dejar que Dios reencauce. Sería otro principio, la obra de Dios, del Espíritu Santo, ajustando nuestras vidas y dejando ahí su huella en nosotros y en la historia cuando el pueblo se comporta acorde a lo que el Señor quiere. Otro aspecto sería entonces, cuando Dios está obrando, hemos reconocido lo que está mal, una reacción que nos lleva a nosotros también a decir amén a lo que Dios quiere, a someternos a Él, y eso nos lleva a un proceso de avivamiento entre los creyentes que puede ser en un tiempo más corto, más largo, dependiendo de las situaciones y dependiendo de muchas cosas. Pero esos son los principios que se suelen dar en un avivamiento. Oh, qué alegría, ¿eh? Que estamos escuchando y decimos, Señor, queremos ese avivamiento. Bueno, el desearlo ya es buena señal, ¿no? Es que hay algo Sí, de vida, ¿verdad? eso es, eso es. El que no la anhela es porque está demasiado dormido y hace falta que nos peguen dos tortas y Y que despertemos. despertemos. Como dice el Sí, Señor, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿verdad? eso es. Entonces, Juan Manuel, encuadrando un poco los principios que tú has hablado del avivamiento, ¿no? Y apuntaba, ¿no? Una situación crítica. O sea, eh, se vuelve a la carnalidad, porque la verdad es que todos tendemos a la carnalidad, ¿no? Explicándome de una manera más actual, tendemos a buscar lo nuestro, al plano natural, a lo rudimentario, lo de siempre. ¿Cuál era la situación que había en Israel y en Jerusalén? Porque allí fue el gran avivamiento, el primer avivamiento que hubo en la iglesia. ¿Cuál era la situación de la iglesia para que en tiempo de Jesús fuera necesario ese avivamiento? Bueno, antes de entrar en sí a lo que sería la iglesia, que lo veremos próximamente, quizás para responder a lo que dices tendríamos que centrarnos en qué es lo que está ocurriendo cuando Cristo viene. Ujú. Porque Cristo viene en un momento dado eh, que es crítico, que es crítico. De hecho, el mismo mensaje, quizás contradictorio para tantas personas que buscan a Dios por medio de la religión y de las buenas obras, es lo que Pablo escribe a la iglesia de los romanos cuando dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que Cristo no vino en un momento en el cual éramos maravillosos, perfectos, sino siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. La situación era tremenda, era muy compleja. Había, como tú decías antes, mucha carnalidad, muchos intereses personales, muchos intereses institucionales, mucho rechazo, mucha batalla, mucha beligerancia en ese sentido. Y en realidad, cuando viene Jesús, Juan Carlos, no sé si recuerdas que es que se llevaba tiempo sin profecía. Allí estaba el templo, allí estaba el sacerdocio, pero hay un periodo que es lo que nosotros solemos llamar el periodo entre los dos testamentos, o lo que se llama el periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Malaquías, que es el último libro que nosotros tenemos, nosotros seguimos lo que se llama el canon palestinense o el canon hebreo o judío, en el sentido de que no tenemos libros deuterocanónicos que llama la Iglesia Católica o apócrifos que también se llaman en otros contextos, es decir, que no son inspirados, y el último es el de Malaquías. Eran los libros que estaba usando el pueblo de Israel, eran los libros proféticos, era lo que hoy llaman ellos la Tanaj, es decir, toda la composición del Antiguo Testamento, de la ley, de la historia, en fin, de los escritos, terminando con el libro de Malaquías. Y es interesante que lo último que nos queda en nuestras Biblias, si vamos al Antiguo Testamento, en el último capítulo, llegamos al capítulo 4 de Malaquías, y lo que se dice es, he aquí, voy a leer un versículo, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de la ira de Dios, el día de Jehová, el día grande y terrible. No dice de la ira, sino grande y terrible. Es decir, como que había una situación compleja y antes vendría de nuevo Elías. Elías ya había partido con el Señor, ya no estaba ahí en tiempo de Malaquías, era muy anterior, pero era un representante del pueblo, digamos, profético. Y claro, ¿qué ocurre? Que pasaron años, es decir, Malaquías termina su ministerio profético y pasaron como 400 años donde no hay profecía.
que es cuando viene Jesús. ¿Qué había pasado en esos 400 años? ¿Qué es lo que había estado ocurriendo? ¿Qué se había forjado ahí cuando Jesús viene? Bueno, había ocurrido de todo. Batallas de todo tipo, se había entrado en bastante corrupción, los cargos de los sacerdotes ya prácticamente se compraban, se vendían, había una corruptela ahí tremenda. El sumo sacerdote era algo que se buscaba de una manera, lo que tú decías, con mucha carnalidad, a ver quién puede tener ese puesto. Se instituyó un orden de gobierno que se llamaba el Sanedrín, donde había partidos políticos religiosos, como eran los saduceos, los fariseos, donde estaban también los sacerdotes, y cada uno ahí buscando sus propios intereses. En fin, la situación era tremenda. Incluso el templo de poco antes de que Jesús viniera fue profanado. Fue profanado por Antíoco Epifanes, que era uno de los reyes de que helénicos o griegos, como se le quiera llamar, se llamaban los Seleucidas, a ese pueblo que batallaba en contra de que era un pueblo helénico de influencia griega y que batallaba en contra del pueblo de Israel. Y unas familias que eran de los macabeos, concretamente, bueno, había uno que dirigía una de las batallas, Matatías, pues estuvieron pues intentando buscar la independencia. Todo esto estaba ocurriendo antes de que Jesús viniese. Cuando Jesús viene, se encuentra en ese contexto. Había habido una liberación por parte del pueblo de Israel, pero ahora estaban sometidos de nuevo al Imperio Romano. Los cargos religiosos estaban pues corrompidos, se había perdido lo que tenía que ver con la profecía, y llega Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! Pues entre la última profecía de Malaquías y un nuevo profeta que surge ahí de una manera especial, parece que se está cumpliendo algo, porque Malaquías decía que vendría alguien, que vendría el profeta Elías para anunciar que ya llegaba el momento. Entonces todo el mundo identificaba primero a Juan el Bautista como si fuese Elías, y luego el mismo Señor Jesús como que era Elías. Es decir, estaban viendo que ese era un tiempo muy crítico, había batallas todavía. No sé si te acuerdas, Juan Carlos, que había entre los apóstoles incluso, algunos que eran conocidos como los celotes. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas Sí, sí, de sí, sí. el que le cortó la oreja a Malco? Sí, Era sí, sí. Pedro. Y decía que era el celote, cananita, que es un sinónimo. Incluso Judas Iscariote tenía que ver con, Iscariote viene de sicario, que era como un tipo de cuchillo que también utilizaban en aquel tiempo, y estaba entre los apóstoles de Jesús. Era lo que Jesús encontró. Él iba llamando a los suyos y eran los revoltosos, los pecadores también, pero estaban, porque claro, tenían sus oficios, pero esa era la situación, una situación muy crítica en la que Esa vino. Se necesitaba un avivamiento, y Sí, Cristo sí. vino para eso. De hecho, Cristo no paró de acusar a los fariseos de esa religiosidad carnal y terrible, donde buscaban los primeros lugares, buscaban ser reconocidos. Ellos buscaban, digamos, el poder del pueblo. Los saduceos, que eran los sacerdotes, buscaban el poder político, y todo eran intereses, salvo algunos que se salvaban, como Nicodemo o José de Arimatea, que estaba en el Sanedrín, gente notoria, pero eran muy pocos. La mayoría iban buscando el interés político y económico. Sí, sí, y pues era lo que estaban viviendo, unos contra otros, y Jesús había venido a otra cosa. Y lo que realmente pasaba es que, claro, habían perdido la perspectiva de lo que era un sacerdote, de lo que era servir a Dios, de Claro. lo que era dar lugar a Dios en sus vidas, de lo que significaba reinar realmente en medio de ellos. Y claro, se necesitaba un avivamiento. Y eso Claro. nos va a llevar a otras cuestiones, porque si un avivamiento, uno de los principios que veíamos, se tiene que dar entre los creyentes, ¿entre quiénes se dan en aquel tiempo cuando Jesús viene? Claro, de hecho, Jesús, bueno, primero Juan Bautista viene a revolucionar todo el cotarro. O sea, él empieza Claro, el pueblo tenía una sed de palabra de Dios. Es que 400 años, como tú has dicho, es casi como los reyes católicos a nosotros. Efectivamente. Más o menos, ¿no? O Sí, sea, sí, que no tal es cual. que han pasado 40 años y no ha No, habido no. nada. No, no, no. Es que eran generaciones y generaciones sin que hubiera nada, plano espiritualmente, pero la palabra estaba. Entonces, esto no nos lleva, digamos, a que Juan Bautista
hace mirar de nuevo a la gente a la palabra. Evidentemente no tenían la Biblia cada uno, el canon no estaba formado, solamente el antiguo, pero en la sinagoga se predicaba, hablando del reino que se acercaba, de que el Mesías tenía que volver. Entonces había un anhelo, y yo creo que sobre todo era por la opresión romana. Entonces, Pues es al lo que había final, estado ocurriendo constantemente, siempre con batallas, siempre estaban ya en esa dinámica, no se fiaban de nadie. claro, Y por eso el mensaje es muy profundo. Es decir, a mí me llama mucho la atención porque Juan el Bautista no era un orador especial que resalte en la escritura por ello. Siempre decía lo mismo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú imagínate un pastor siempre predicando lo ya ves, mismo, y no, que y no- y no te hacía echan, te dicen, milagros. bueno, ya está bien. Y no hacía milagros, porque se supone que Juan Bautista vendría en el poder de Elías, y Elías hizo Claro, claro. milagros tremendos. O sea que este hombre tampoco es que fuera, además, Tampoco, comía langosta, iba por el desierto, imagínate cómo estaría el hombre. hombre, Y langosta, 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 en lo que era en aquel tiempo, ya sabes lo que eran los saltamontes y estos, grandes de eso, ¿no? Y los miel, ¿no? O sea insectos. que era un hombre realmente, aparentemente insignificante, pero que, oye, que el poder de Dios estaba con él, y cuando hablaba todo el mundo escuchaba. De hecho, se ve a Mm, Herodes, que Herodes el Grande era tela marinera, ¿eh? sí, Le interesaba lo que Juan Bautista decía, ¿no? Y, o sea, que ahí Dios empezó a hablar, y de nuevo atrajo el corazón del pueblo hacia Dios, preparando el terreno para el Mesías. sí. Bueno, aquí cabe otra cuestión que deberíamos de plantearnos, ¿no? Y es, pues eso, cómo el pueblo se acerca a la palabra de Dios. Hemos Claro, visto que ese es uno de los puntos también importantes para que haya un avivamiento. ¿Cómo se acerca el pueblo de Dios de nuevo a esa palabra, a lo que estaba profetizando? No solamente Juan el Bautista, porque luego ese mismo mensaje lo hace suyo el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús empieza a predicar lo mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. se ha acercado. Eso tanto lo vemos en el mismo Evangelio de Mateo, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4, por un lado hablando Jesús, por otro lado hablando Juan el Bautista compartiendo este mensaje. Y es que se busca que haya un encuentro con la palabra de Dios, arrepentimiento, el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que de alguna forma se estaba buscando. Ahora, ¿cómo se daría esto? ¿De qué manera hay un acercamiento a la palabra de Dios? No es a la palabra de un código, digamos, de mandamientos, no es el encuentro con la escritura de los fariseos que iban imponiendo normas y se olvidaban del propósito. No era eso. Lo que realmente estaba viendo allí era un planteamiento nuevo. Es decir, había que volver a entender que la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo para hacernos discernir qué es lo que está ocurriendo. Y esa es la palabra, esa es la escritura a la que el Señor Jesús acerca a su pueblo. Fíjate que es muy interesante. El Sermón del Monte, ahí hay una fórmula constante. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¡Wow! Y lo que dice ahí es tremendo, porque rompe con los esquemas rígidos del legalismo para hablar de los propósitos de la palabra de Dios. Y ahí hay un encuentro con la palabra de Dios tremendo, tremendo. Tremendo. La verdad es que esta renovación es necesaria, porque solemos confundir la palabra con la tradición, con la cultura religiosa, y lo espiritualizamos todo. Y ellos se quedaron en la parte externa de la palabra. Y claro, como tú dices, llegaba Jesús a la sinagoga, empezaba a decir, a referir la palabra de Dios, le daba un sentido completamente distinto al que tenía, y provocaba todo tipo de reacciones. En el pueblo admiración, pero en los fariseos celos Sí. y escándalo. Por eso dice que es la piedra de tropiezo. Era un escándalo para los religiosos de la época. Estaba queriendo dar la interpretación correcta de Dios, pero los hombres tenían otros intereses. Mira, tengo aquí algo, no sé si puedo compartir pantalla en un momentito Claro. para mostrarte algo que tengo aquí. A ver, sí.
Fíjate, yo no sé si esta imagen la recuerdas. Es una imagen quizás para algunos un poco extraña, por lo menos dentro del contexto evangélico, pero me llama mucho la atención. Yo me acuerdo cuando haciendo pues mis estudios, la licenciatura en historia, y me tocaba estudiar historia del arte, esta imagen como creyente me llamaba mucho la atención. Es lo que se llama el Pantocrátor. Y el Pantocrátor significa el Cristo que lo llena todo. Hice un desarrollo de esta imagen en uno de mis libros, en Teologismos, que, que trato este tema. Pero me gustaría aquí simplemente resaltar una cosa, ya que lo he estudiado algo, la importancia que tiene Cristo como la misma palabra, el Logos. El Logos, que me parece tremendo. Luego comentaremos algo más. Pero esto que aparecía en las primeras iglesias que se iban formando con pinturas, todavía incluso la idolatría no se había desarrollado como se desarrolló posteriormente. Y en las iglesias más antiguas simplemente había algunas pinturas en las paredes y en los sitios centrales había una como esta, y esta es una iglesia románica, de aquí de España, de Cataluña, y vemos a un Cristo con un aspecto de bendecir, se llama el Cristo majestuoso, ¿no? Y están en un sentido como en su trono, porque Él es el reino de los cielos se ha acercado, está con el propósito de bendecir, y lleva un libro en la mano que destaca porque es de color blanco, que en latín pone Ego sum lux mihi, es decir, yo soy la luz del mundo. Y está abarcándolo todo en el sentido de que, porque es el Cristo que lo llena todo, el Pantocrator, el Cristo que lo llena todo. Y alrededor está la representación de los 4 evangelios, la palabra de Dios, que está simbolizada, por eso en historia del arte se le llama el tetramorfos, porque son 4 formas que se le dan a los evangelios, que es la forma de hombre, que suele dársela en representación a Mateo, porque Mateo habla de la genealogía de Jesús, de su nacimiento, y tiene un énfasis bastante en lo que es Jesús como hombre. Luego está la del león, que también aparece ahí en un lado en esta pintura, que es la de Marcos, porque habla del león de Judá y habla de Jesús más haciendo el énfasis como rey. Está la de Lucas destacando el becerro en cuanto al sacrificio de Jesús, la redención, ese énfasis. Y luego la del águila, refiriéndose a Juan, porque Juan escribe con una perspectiva diferente, no como Mateo, Marco y Lucas, que son los evangelios que se llaman sinópticos, tienen una línea distinta, pero Juan mira de otra forma. Y es muy interesante. Parece estar inspirado en Apocalipsis, porque en Apocalipsis 4 se habla de estas 4 figuras, se habla del becerro, del águila, del león, del hombre, como ángeles que están ahí alrededor del trono adorando a Dios, en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y esa es la palabra de Dios. Es decir, es que yo soy la luz del mundo, yo soy el verbo. Y los 4 evangelistas están recogiendo todo esto para el gran avivamiento que se iba a impulsar, que iba a quedar escrito para todo el mundo. Me parece tremendo, ¿no? Y quería, ahí incluso, bueno, esto no solamente se vería en pinturas, sino incluso en esculturas. Tuvo mucho énfasis recogiendo la misma idea. Bueno, y se podría comentar mucho sobre esto, pero me parece que es muy interesante la importancia de ese encuentro con la palabra de Dios, que llega a ser incluso Cristo mismo, ¿no? Qué importante es la palabra, qué importante es la palabra. El pueblo de Dios es un privilegiado teniendo la palabra cerca, ¿no? Es verdad que la palabra está en el corazón y que el Espíritu Santo nos recuerda todo aquello que ya hemos escuchado antes, pero qué importante es ir a la fuente y nos libraría de muchos problemas, ¿verdad? Si fuéramos a la fuente constantemente, porque hay tantísimas voces, voceros por ahí, algunos falsos y como alguien dijo, ¿no? Y me gustaría reseñarlo, las herejías son verdades llevadas a un extremo. Y si la palabra y el Espíritu Santo nos da equilibrio para interpretar adecuadamente y no irnos a los extremos, que al final las sectas y los grupos sectarios nacen de esos extremismos en cualquiera de las áreas, tanto por un lado como por otro.
Qué bueno, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Y bueno, y el Espíritu Santo. ¿Qué importancia o qué papel representa el Espíritu Santo en todo esto? Porque claro, la palabra sin el Espíritu, pues como que a dos velas nos quedamos, ¿no? Sí, y fíjate que hace nada coincidíamos tú y yo en una clase donde hablábamos de la Trinidad, ¿no? Del Espíritu Santo, Interesantísima, del Hijo, del Padre. interesantísima. Bueno, podríamos decir, ¿qué papel tiene el Espíritu Santo en todo esto? Si ya Cristo estaba allí y Él es suficiente, Él es Dios. Pero bueno, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. También podríamos hablar de la obra del Padre allí, porque en realidad Dios actúa así. Pero es verdad que en los avivamientos Dios ha querido que de una forma especial esté participando el Espíritu Santo. Uh-huh. Ese espíritu que trae consuelo, que nos enseña, que nos toca nuestros corazones, nuestras vidas, para decir que no es por ahí, que es por el otro lado. Ese es quien pone orden. Lo estabas diciendo tú antes. Las herejías son muchas veces enseñanzas fuera de orden, fuera del control de Dios y bajo el control humano, que nos lleva a muchas acciones equivocadas. Porque incluso podemos hablar de herejías en cuanto a confesiones de fe, pero ¿cuántas herejías no hay cuando uno tiene una confesión de fe perfecta, pero en la práctica hace todo lo contrario? En fin, lo que tiene que ver con la herejía de la práctica también, ¿no? De la Claro. forma en la que... Pero el Espíritu Santo pone orden. Hay un pasaje que a los teólogos les gusta hablar de ese pasaje porque tiene, digamos, un propósito muy claro desde el principio de la Biblia y porque, en fin, da sentido a otra doctrina. Ya lo que se conoce como el protoevangelio. El protoevangelio, es decir, el evangelio antes del evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que incluso antes de que Jesús viniera, antes de que surgieran los profetas, antes de que hubiese todo un proyecto de salvación, nada más empezar la creación, en el capítulo 3, en el versículo 15, cuando el hombre desobedece, ya se nos está diciendo que la serpiente irá en el calcañar a la simiente de la mujer. Estaba hablando de Jesús. Estaba Claro. hablando de Jesús y que Jesús, por lo tanto, aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso es lo que se llama, los teólogos suelen llamar como el protoevangelio. Bien, Ajá. pues yo quería mencionar que también hay un protoevangelio del avivamiento. Es decir, algo que ya se nos señala antes y que nos hace ver cómo surge el avivamiento referente al Espíritu Santo. Porque nada más empezar Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero los cielos, ¿cómo estaba? Y la tierra, desordenados Y vacío. y vacíos. Y luego dice: pero el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Uh-huh. Y pone orden. Qué bueno. Y pone orden. Yo diría que eso es, digamos que es un atrevimiento de mi parte decir que ese es el protoevangelio del avivamiento, pero lo veo así, en mi perspectiva. Es un concepto que yo acuño en este sentido, porque creo que ahí ya vemos de dónde viene el orden para que en nuestras vidas y en la iglesia y en la sociedad y en tiempo de Jesús haya un avivamiento. El Espíritu Santo volviendo a poner orden en medio de ese caos. Y fíjate que el Espíritu Santo lo vemos actuando de muchas maneras. ¿Cómo nace Jesús? Por obra y gracia El Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Es Sí. que me parece tremendo. Es decir, nada más que entrar ya en la historia Jesús, bueno, Bueno, ahí tenemos a María, claro. que se queda estupefacta con lo que está ocurriendo. Es obra del Espíritu Santo. Es Sí. que el Espíritu Santo ya está obrando por aquí, por allá. De Cuando hecho, Jesús va a comenzar su ministerio público, antes es llevado por el Espíritu de Dios al desierto. uh-huh. ¿Y qué ocurre allí? Allí empieza a plasmarse lo que es la palabra de Dios frente a todas esas tentaciones del enemigo, de Satanás, y empieza a consolidarse una etapa nueva. Venía un avivamiento que estaba orquestando también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tocando vidas. ¿Cómo se escribieron? Estaban mencionando antes los evangelios.
porque hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo Qué bueno. para traer esa palabra del Señor Jesús. Entonces, claro, es que vemos que en el avivamiento, en ese tiempo de Cristo, se da también la obra del Espíritu Santo como algo que es fundamental. Y lo vemos obrando ahí de una manera clara. Es más, después del desierto, llega Jesús, va a empezar su ministerio público ante un montón de personas en el Jordán. Va a Juan el Bautista, se encuentra con la palabra predicada, la misma palabra de Dios, y ahí está el Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y el Espíritu Santo allí se presenta de una forma especial y empieza todo un ministerio público. Me parece increíble, pero incluso antes, antes incluso que naciera Jesús, porque Simeón y Ana estaban preparados por el Espíritu Santo para ver al Mesías. Ahí lo encuentra y yo creo que es el primer encuentro con el Espíritu Santo a través de estas personas, donde ellos están proclamando y Jesús era un mero bebé. Sí. Y ya estaban ahí proclamando y decía, ya puede tu siervo ir en paz, porque al final has concedido lo que me dijiste, que antes de morir vería al Salvador del mundo. O sea, fíjate lo que el Espíritu Santo durante esos 400 años estuvo haciendo. Por eso hay una canción que a mí me gusta mucho que dice, aunque no podemos verlo, Dios está obrando. Sí. Constantemente. Me encanta también esa canción, porque es la realidad, es nuestra convicción. Dios no nos deja solos. Aunque pase tiempo en el que pues, no ocurra todo lo que nos gustaría, Dios está ahí y está preparando. Y estaba preparando, efectivamente, el Espíritu Santo estaba preparando todo el escenario, por un lado, por otro lado, para que ocurriera lo que tendría que ser ese gran avivamiento que vendría desde Cristo y que repercutiría hasta tal punto que, bueno, miles de personas, miles y miles de personas se convirtieron de entre aquellos que incluso eran ajenos a la cultura de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Qué bueno. Que hablaremos de ello más adelante con la persecución de Esteban y todo lo que ocurrió, donde al final, pues muchos gentiles conocerían, muchas personas que no eran judíos también conocerían a Dios. Qué bien. Una pregunta, Juan Manuel. Evidentemente el Espíritu Santo es imprescindible para preparar el terreno, para que todo se produzca, pero claro, la muerte de Cristo era imprescindible para ese avivamiento. ¿Nos puedes explicar dónde entra la cruz, dónde entra la muerte de Cristo para que realmente el Espíritu Santo se derrame? ¿No podía haber sido antes? ¿Por qué tenía que ser después? Sí. Bueno, la verdad es que efectivamente Jesús vino para ello. Él vino para salvarnos. Y la salvación era, por eso en el protoevangelio que mencionábamos antes de Génesis 3:15 ya se hablaba de ello. Jesús sería herido en esa cruz, ¿no? De hecho, moriría como hombre y resucitaría haciendo evidente que Él es Dios y que había venido para darnos vida y que en Él podíamos vivir. Yo creo que la cruz evidentemente es fundamental. Se estaba preparando todo el escenario para ese encuentro con la palabra de Dios, pero que iba a dar ya una perspectiva mucho más amplia, nueva, distinta, porque durante un tiempo se hizo ver que el hombre no podía simplemente cumpliendo leyes, cumpliendo normas, que no podía hacer ni siquiera la voluntad de Dios como Dios quería. Y Jesús viene a ayudar. Jesús viene a sustituir lo que tenía que ver con la consecuencia de la desobediencia, de pues, toda esa corrupción que hay en nuestras vidas. Y para mí la cruz, además, manifiesta en el avivamiento algo fundamental. Y es que en un avivamiento siempre va a haber, y esto yo creo que también lo comentábamos la otra vez cuando estábamos definiendo lo que es un avivamiento, va a haber personas contrarias, va a haber personas opuestas, va a haber personas que van a intentar obstaculizar y destruir. En un avivamiento también hay dolor, también hay cruz. Y Jesús lo decía cuando esas palabras tan claras eran pronunciadas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, seguir al Señor supone renuncias a cuestiones que quizás no sean malas, pero no es lo que Dios quiere para nuestras vidas.
Y esas renuncias son las que nos llevan al avivamiento, las que nos llevan también a confiar en Dios bueno, y saber que efectivamente tuvo que haber dolor. Jesús pagó por nosotros. Hubo renuncias en aquel tiempo. Es decir, los apóstoles se tuvieron que desprender de muchas cosas y los discípulos de Jesús para seguir a aquel que era su maestro y que era su salvador. Y tenían que confiar que efectivamente que la cruz significaba abolir todo aquello que era contrario a Dios, que tenía que ver con el pecado, dejar de buscar reinos particulares, dejar de buscar por su propia fuerza la libertad en situaciones concretas cuando no estaban sometidos a Dios, que era el que daba la libertad plena, fuese cual fuese la situación. Y la cruz significaría todo eso en ese tiempo de avivamiento en Cristo. Claro, es que el avivamiento no puede ser sin que el Espíritu Santo caiga sobre vasos de barro y frágiles como nosotros. No se puede. Claro. El avivamiento no es una emoción especial, no es una sugestión, es que el Espíritu Santo viene y te toma. Eso es imprescindible. Pero claro, ¿cómo va a caer el Espíritu Santo sobre vasos sucios? Por muy pura que sea un agua, ¿quién la va a beber de un vaso que no está limpio? Nadie, ninguno de nosotros. Claro. El Espíritu Santo no iba a caer sobre vasos sucios. Necesitábamos ser limpiados y la sangre de Cristo es previa. Era imprescindible para limpiar esos vasos y ahora caer sobre nosotros. Gracias le damos al Señor que ha tenido misericordia, porque limpiar nuestros vasos solamente podía ser con Cristo. Con alguien perfecto que no cometiera pecado y que pagara en nuestro lugar ante el Dios juez del universo. Porque, discúlpame que haga este apunte, a veces no entendemos el plan de salvación. Decimos, sí, Cristo murió por nosotros, ¿pero por qué? Bueno, porque murió por los demás, sí, pero ¿por qué tenía que morir? Y no, el concepto de Dios Padre Juez, que no tiene por inocente al que es culpable, se nos olvida. Entonces, si nosotros somos culpables ante el juez, pero alguien paga en nuestro lugar, entonces nosotros somos libres. Bueno, pues ese punto es el que siempre se nos olvida a la hora de testificar. Y era imprescindible que alguien ocupara nuestro lugar, se llama sustitución. Entonces, ahora, cuando nos presentamos delante de Dios, realmente somos débiles, egoístas, orgullosos, malos, pero si nos arrepentimos, no solamente Dios nos perdona, sino es culpa de la condena que merecíamos, la exclusión total de la vida eterna. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó. Y esa es la buena noticia. Ese se llama evangelio, gloria a Dios. Que la cruz es sí o sí. Claro, y es que Jesús es que en realidad sería digamos, el cumplimiento o la herencia de todo lo que tenía que ver con la ley, con la profecía, todo estaba dirigido hacia él. Y ahora todo parte de él. Y es muy interesante que en ese encuentro con la palabra de Dios, que es Cristo, fíjate que la palabra estaba siendo proclamada por los profetas y Cristo asume eso como que Él es la palabra, que Él es el que da vida, que Él es el que sustituye, como tú dices, pues a todas aquellas personas que están dispuestas a ir a Él, pues se va a dar cuenta que en Cristo tienen vida porque Él ha pagado por nuestros pecados. Pero ahora la Iglesia, nosotros, participamos de esa palabra que es Él, proclamándola. Somos los nuevos profetas, la Iglesia, digamos, la portavoz en estos momentos de lo que es el mensaje de Dios. Y al final, eso no se puede vivir de otra forma que no es con un compromiso con la cruz, con el Señor, con la redención, con una vida nueva, en la que tenemos que estar volviendo siempre pues a esas aguas, ¿no?, que nos hacen vivir de esa manera. Qué bueno, qué bueno. Hablaremos de los distintos avivamientos a través de la historia, ¿no? Pero al final el ciclo es el mismo. Arrepentimiento. Claro. Los principios se siguen dando. Sí, sí. Aunque aquí se introduce algo totalmente nuevo para el pueblo de Israel en aquel tiempo, que es Jesús, que es la redención. Y ahí empieza un nuevo pacto. Pero los principios seguirán siendo los mismos, llevándonos a la palabra, que es Cristo, y todo lo que Él nos ha dejado en las Escrituras. Juan Manuel, hay un tema que a veces nos confunde a la iglesia gentil, y es que Cristo vino aparentemente al pueblo judío. Es más, algún gentil se acercaba y le decía cosas como perrillo, ¿no? Que a los perrillos no se les puede dar la comida de los hijos, ¿no? Entonces, en este contexto donde Jesús está enfocado en el pueblo de Dios, que entonces era el pueblo judío, ¿el avivamiento era para ellos? ¿O
o Jesús estaba pensando en algo más? ¿Era ese avivamiento concreto, que es el gran primer avivamiento cristiano, estaba enfocado a los judíos o a quién más? Bueno, la pregunta me parece muy, muy interesante porque es verdad que sobre ello se formulan muchas respuestas, a veces yo creo que también respuestas un poco extrañas. Es verdad que Jesús contaba con un pueblo, que era un pueblo, yo diría, un pueblo misionero. Era el propósito. Dios estaba llamando a un pueblo para que fuese misionero, para que proclamara, porque no se olvidaba del resto del mundo. Si Dios amaba a los egipcios, a los asirios, a los filisteos, los amaba a todos, pero utiliza a un pueblo para ser misionero, para ir desarrollando lo que tenía que ver con, pues, con ese propósito de tener una vida para siempre, una vida en Él, que para eso nos creó. Y es verdad, y eso hay que tenerlo en cuenta, que el mismo pueblo de Israel, llamado como pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, no sería simplemente el pueblo de Israel, sino que había otras personas que se iban a introducir dentro de ese pueblo. Personas de diferentes clases que se convierten, que se acercan, pero era el pueblo misionero, es decir, Jesús nacería en ese contexto y en esas familias judías. Ahora, entonces el avivamiento se tendría que dar entre ellos. Se supone que un avivamiento se da entre creyentes. Era uno de los principios que estábamos mencionando. Se supone que aquellos que conocían la voluntad de Dios tenía que ver con aquellos que escuchaban a los profetas, que estaban... Pero y yo creo que Jesús vino a ellos, pero también a los creyentes en general. Y es muy interesante que él mismo, y tengo aquí un apunte del Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 10 al 12, dijera, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por el mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bonito. Y yo creo que ahí es donde se da ese avivamiento. Había personas que creían entre los judíos y había otros que no. Había unos que no eran judíos, pero a raíz de lo que estaba ocurriendo, de lo que los apóstoles estaban compartiendo, se convierte. Pero yo creo que inicialmente, efectivamente, habría incluso muchos judíos que le seguirían. Entre las multitudes que seguían a Jesús estaban los judíos. Que los fariseos iban muchas veces con la perspectiva totalmente perdida, investigando a ver qué hacía, como si fueran inspectores de las cosas de Dios sin reconocer quién estaba allí delante. Pues también es una realidad. Pero habría también fariseos que se convertirían. Es decir, que se convertirían, que serían avivados. Había fariseos que confiaban en Dios y cuando vieron a Cristo lo reconocieron. Entonces la palabra tomó una vida especial en esos momentos también, en medio de todas esas personas. Eran los judíos. Antes estaba mencionando los que leían la Tanaj. Es decir, lo que era la Torá, lo que era los Nevilín, lo que era el Ketubín, es decir, eran los libros de donde surgían todos los principios que ellos entendían totalmente importantes. Pero ¿cuál era el problema? Que se habían confundido por sus propios intereses, pensando que la salvación era para ellos nada más, que los demás tenían que ser rechazados, que ellos necesitaban un reinado especial donde fuesen potentes y poderosos socialmente, y se olvidaron que Dios los había escogido como misioneros en medio de un mundo donde tenían que compartir no el interés de ellos, sino lo que Dios quería para este mundo. Y me parece muy interesante que en medio de todo eso, y aunque había multitudes, repito, que serían también pues, judíos los que estarían entre ellos, Jesús hablaba con los suyos en arameo. Era judío, su cultura estaba en ese contexto, pero me llama la atención que el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque era el lenguaje universal de aquel tiempo. Y Jesús no había venido solamente para salvar a los judíos, sino para salvar al mundo. El avivamiento se dará entre todos aquellos que creían en Él, que le esperaban,
y luego surgirían muchas conversiones a raíz de aquellos, como yo lo veo. Hasta tal punto que, fíjate, que de hablar del Mesías, un concepto tan del pueblo de Israel, un concepto tan del Antiguo Testamento, Juan, que también era judío, hablaría del logos, del verbo. Es verdad que en un contexto de una secta que había y demás, de los gnósticos, no sé qué, no sé cuánto, bien, pero acuña, refiriéndose al Mesías, una palabra totalmente distinta, porque la perspectiva sería otra. Y bueno, la verdad es que así es como yo veo que hay un contexto especial donde se da ese avivamiento que tiene que ver con el pueblo de Israel, pero no por ser simplemente un pueblo, digamos, de una raza determinada, una cultura determinada, sino por un conjunto de personas que están dispuestas a creerlo. Porque de otra forma, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero otros sí, otros sí. Amén. Y entre ellos había también algunos judíos y otros que no. Amén. De alguna forma podríamos parafrasear lo que has dicho diciendo que el orgullo espiritual excluyó a muchos del pueblo creyéndose superiores a los demás, que la salvación era para ellos, que Dios desechaba al resto de la humanidad y que ellos eran los exclusivos, ¿no? Y esto me recuerda a muchos grupos que hoy día se erigen en valedores de la verdad absoluta, que son la única opción, que son la Iglesia y que los demás, las demás iglesias, las demás congregaciones están erradas y que están fuera del plan de Dios y que no han... Y yo me quedo espantado porque digo, Dios mío, Señor, qué orgullo espiritual y cómo se reproduce en el corazón del hombre ese mismo principio que los judíos experimentaron, ¿no? Es decir, somos superiores, los demás son unos pobres desgraciados. Sí, 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 y, en definitiva, así es el planteamiento. y al final, lo paradójico es que se quedaron fuera, Mm. aunque temporalmente. Sabemos que el pueblo se reincorporará al olivo cuando Cristo venga, pues esperarán al Mesías y es precioso que se reincorporará. Pero Cristo lloraba viendo, ¿cómo es posible que el pueblo escogido sea precisamente el pueblo desechado por Sí. no haber aceptado al Mesías porque se creían superiores a los demás? Qué bonito, ¿eh? Este tema de los avivamientos me está encantando. Bueno, nos queda poco tiempo, nos quedan 4 Sí. minutos. ¿Qué podríamos decir para concluir a nuestros espectadores que nos están escuchando y que estoy seguro que les ha gustado ver los detalles que el doctor Juan Manuel Quero nos está hablando acerca de el ambiente que había físico, el ambiente cultural, el ambiente espiritual de la Jerusalén o del Israel del siglo I, que muchos dirían, yo, si pudiera volver al pasado, iría allí? Digo, pues en buen sitio te metías. Sí, la situación era complicada. Pues terminando, pues hacer ver que en un aviamiento Dios nos busca a todos. Es decir, creo que podemos sacar muchas enseñanzas de lo que ocurrió en aquel tiempo. Tenemos que volver de nuevo a la cruz, darnos cuenta que necesitamos al Logos, a la palabra, a Cristo, que es quien lo llena todo, que tenemos que confiar en Él, que es por fe, que tenemos que ponernos en sus manos. Dios va a usar no necesariamente a la persona, digamos, más capaz humanamente hablando, sino a la persona que se sujete a Él. Dios usó en el tiempo de Cristo incluso a personas de todas clases, pescadores. Entre sus apóstoles estamos hablando que había hasta sicarios. Había personas que estaban totalmente perdidas, que Dios tuvo que encauzarles. Había personas como fariseos, como era Pablo, Saulo de Tarso. Había hombres y mujeres que también se acercaban al Señor y Dios transformaba esos corazones y se iban a proclamar el Evangelio. Había incluso surgieron profetisas como las hijas de Felipe, en fin. Hoy es el tiempo en el que nadie es excluido. Una persona sencilla, sea quien sea, en las manos de Dios, es cuando confiamos en Él, un instrumento para crecer, pero también para impulsar en ese avivamiento que Dios quiere darnos. También este tiempo donde hay tanta corrupción y tanto interés personal, dar ese avivamiento para que cambien las cosas y de nuevo el Evangelio pueda cundir por todo el mundo. Qué Eso bueno. es lo que yo diría. Confiemos, es por fe. Veamos que estamos en esos principios de un nuevo avivamiento. Vivimos crisis,
Cristo, la cruz, sigue ahí en medio, está vacía, Él está con nosotros, Él es la palabra, vamos a confiar. Gloria a Dios. Como dijo alguien, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Eso es, Qué eso es. bonito. Y es para todo. Para ti que a lo mejor te sientes que no vales, que Dios no va a contar contigo, que no tienes unas capacidades sobresalientes, que hay mucha gente superior a ti, pues tú eres precisamente la persona especial que Dios quiere llamar, porque el Señor busca un corazón contrito y humillado, no un soberbio, una persona que se cree superior al resto. De los frágiles, de los débiles, es donde Dios se glorifica y es a los que el Señor llama para representarlos. Juan Manuel, muchísimas gracias, doctor. Nos ha encantado. Gracias a ti, Juan Carlos. No me tienes que llamar doctor. Como amigos somos. Vaya a ser que... Está bien que reconozcamos que Dios nos capacita. Y yo aquí en mi despacho, aquí puso mi mujer el título, dice, oye, que todo esto, pero tú sabes qué hermoso es poder decir que todo esto, incluso por amor a Cristo, es como si fuese basura. Porque en realidad todo lo bueno viene de Él. Y ahí es cuando entra todo lo demás, todo lo que tenemos que formarnos. Pero qué bueno poder Bueno, ya vivir veis, esa ya experiencia. veis el corazón de Juan Manuel, es humilde, por eso a mí me gusta estar con él y por eso somos amigos. Porque una persona capacitada y encima humilde, pues atrae mucho. Pues nada, un beso, Gracias. Juan Manuel, y nos vemos en Otro el para ti. próximo programa de la historia de la Iglesia a través de los avivamientos en el nombre de Amén. Jesús. Hasta pronto. Bendiciones. Adiós. Bueno, y a todos nuestros oyentes decirles que nos ha encantado compartir contigo esta palabra que nos ha dado Juan Manuel, que estamos muy contentos de compartir experiencias, de compartir la palabra, que tú eres importante, que eres necesario y que este programa no se realizaría, ni Dios nos llamaría a hacerlo si no fuera por ti, porque es necesario que tú y yo escuchemos las verdades del Evangelio. Un beso